en el año 1837 o 1838. Tan pronto como llegué a la conclusión de que las especies eran productos mutables, no pude evitar el convencimiento de que el hombre debía de estar sometido a la misma ley. En consecuencia, recogí notas sobre el tema para satisfacción propia y durante mucho tiempo, sin intención alguna de publicarlas. Aun cuando en el origen de las especies no se examina la derivación de especie alguna en particular, pensé que, con el objeto de que ninguna persona honrada me acusara de ocultar mis puntos de vista, convenía añadir que por medio de la obra se aclararía el origen del hombre y su historia. Habría sido inútil y perjudicial para el éxito del libro haber alardeado de mi convicción con respecto a este origen sin facilitar ninguna prueba. Pero cuando descubrí que muchos naturalistas habían aceptado plenamente la doctrina de la evolución de las especies, me pareció aconsejable dar forma a las notas que poseía y publicar un tratado sobre el origen del hombre específicamente. Se refiere al libro El origen del hombre, publicado en 1871. Darwin parricida. ¿Qué fue lo que convirtió a un hombre intrépido y lleno de vitalidad, tal y como fue en el Beagle el joven Darwin, en una persona enfermiza y retraída? Tal vez contrajo alguna enfermedad grave e incapacitante. Se ha postulado que el origen de los males de Darwin fue el llamado mal de Chagas, nombrado así en honor del médico brasileño Carlos Chagas. Se trata de una trypanosomiasis, una infección producida por un protozoo, el Trypanosoma cruzi, transmitido a los humanos por insectos chupadores de sangre. Uno de ellos es la vinchuca, Triatoma infestans, que Darwin conoció y padeció en su viaje. En el diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo, Darwin anota: no pude descansar por haberme visto atacado. Empleo a propósito esta palabra por un numeroso y sanguinario grupo de grandes chinches negras de las pampas, pertenecientes al género Venchuca, una especie de Redubius. Es imposible imaginarse algo más desagradable que sentir correr por el cuerpo estos insectos blancos y sin alas, de cerca de 1 pulgada de largos. El mal de Chagas es una enfermedad endémica en amplias regiones rurales de América Central y del Sur. Tras un periodo de enfermedad aguda que empieza una semana después de la inoculación, el mal de Chagas se puede llegar a convertir en una enfermedad crónica que provoca principalmente arritmias cardíacas. A veces se produce la muerte por fallo cardíaco, cuando el parásito infesta el músculo del corazón. No tiene cura. En cierta ocasión, el famoso médico y paleoantropólogo sudafricano Philip Tobias nos dijo que le parecía probable que Darwin hubiera padecido este mal. Pero hay otra explicación más inquietante. Lo que padecía Darwin podría también ser una neurosis. Producida por el choque ocasionado entre sus descubrimientos científicos que le acercaban paso a paso a la verdad y la figura paterna. Charles Darwin sentía hacia su enorme padre un gran aprecio, pero también un cierto resentimiento. Mi padre me dijo una vez algo que me mortificó profundamente. No te gusta más que la caza, los perros y coger ratas, y vas a ser una desgracia para ti y para toda tu familia.
Mi padre, que era el hombre más cariñoso que he conocido jamás y cuya memoria adoro con todo mi corazón, debía estar enfadado, y fue algo injusto cuando utilizó estas palabras. Es un hecho que el padre de Charles era un hombre autoritario, como también parecen evidentes los sentimientos ambivalentes del hijo hacia él. El padre hubiese desaprobado sin duda la teoría de la evolución que Charles estaba elaborando, lo que crearía el conflicto en su mente, que además se vería agravado por las convicciones religiosas muy firmes y ortodoxas de su querida esposa Emma, a la que por nada del mundo querría Charles Darwin lastimar. Resulta curioso que Robert Darwin, el padre de Charles, hubiese tenido a su vez una difícil relación con su no menos autoritario padre, Erasmus, que era evolucionista como el nieto, y tal vez Robert no lo fuera como reacción frente a su padre. Por otro lado, Charles Darwin tenía antecedentes familiares dignos de consideración en relación con su posible neurosis. Es muy curioso porque este libro lo escriben dos científicos que demuestran ser bastante psicologistas. Por otro lado, Charles Darwin tenía antecedentes familiares dignos de consideración en relación con su posible neurosis. El tío Erasmus se suicidó a los 40 años. El abuelo materno sufría depresiones nerviosas y el hermano de su madre tenía depresiones con fuertes problemas abdominales. Todo un cuadro. ¿No es cierto? Pero hay autores que cuando utilizan la metáfora del parricidio perpetrado psicológicamente por Darwin apuntan más alto. Cuando Charles Darwin murió el 19 de abril de 1882, 20 parlamentarios dirigieron una carta al deán de la abadía de Westminster para que fuera enterrado allí al lado de Newton. Por cierto que el embajador de España asistió a la ceremonia. En su excelente biografía de Darwin, Julian Huxley y H.D.B. Kettlewell escriben: de esta manera acabaron unidos los dos mayores científicos de la historia de Inglaterra. Newton, que había acabado con los milagros en el mundo físico y había reducido a Dios al papel de un creador del cosmos, que el día de la creación había puesto en marcha el mecanismo del universo, sometido a las leyes inevitables de la naturaleza. Y Darwin, que había acabado no solo con los milagros, sino también con la creación, despojando a Dios de su papel de creador del hombre y al hombre de su origen divino. Pero, a decir verdad, lo único que hizo Darwin fue llegar hasta las últimas consecuencias. Pero, a decir verdad, lo único que hizo Darwin fue llevar hasta las últimas consecuencias el programa de la revolución científica del barroco, que consiste en explicar los fenómenos naturales por medio de causas naturales, sin excluir al ser humano. La diferencia fundamental de la biología de Darwin respecto de la física de Newton es que la biología sí puede ahora contestar a las preguntas del tipo ¿por qué? Como ¿por qué existen los seres vivos? ¿Por qué existen los humanos? ¿Por qué las aves tienen alas? ¿O por qué los humanos poseen la facultad de pensar? Desde Darwin, la respuesta a estas preguntas es histórica. Está en la evolución y se puede contar en forma de una narración que describa cómo fueron surgiendo las diversas especies que hoy pueblan la Tierra, incluida la nuestra, y de qué modo aparecieron sus adaptaciones. En materia religiosa, según cuenta su hijo Francis, Darwin era muy reservado y creía que era esta una cuestión personal que pertenecía a la intimidad de cada uno. Darwin no deseaba además herir la sensibilidad de nadie y por otro lado pensaba que no tenía nada que decir en un tema sobre el que no había reflexionado suficientemente.
En consecuencia, con su humildad característica, Darwin no consideraba que su opinión en materia de religión tuviera algún valor especial, ni que su autoridad científica se extendiese a ese campo. En una carta de 1879 se pronuncia con franqueza acerca de sus sentimientos. Cuáles sean mis propias opiniones es una cuestión que no importa a nadie más que a mí. Sin embargo, puesto que me lo pide, puedo afirmar que mi criterio fluctúa a menudo. En mis fluctuaciones más extremas jamás he sido ateo en el sentido de negar la existencia de un Dios. Creo que en términos generales, y cada vez más a medida que me voy haciendo más viejo, aunque no siempre agnóstico sería la descripción más correcta de mi actitud espiritual. La creencia en la existencia de Dios y su papel como creador del universo está fuera del terreno de la ciencia y probablemente no puede ser demostrada ni descartada a partir de nuestro conocimiento, por muy perfecto que llegue a ser, del mundo material. Pero nada de lo que la ciencia ha descubierto se opone a que el creyente pueda pensar que Darwin solo completó la tarea que se había propuesto Galileo: leer el libro de la naturaleza, encontrando que además de en términos matemáticos, ese libro también estaba escrito en lenguaje biológico. Pero en contra de lo que suele pensarse, la gran aportación de Darwin no fue el descubrimiento de la evolución, sino el mecanismo de la selección natural que la explica y de la que fue coautor independientemente otro gran científico, Alfred Russel Wallace. Eran productos mutables. No pude evitar el convencimiento de que el hombre debía de estar sometido a la misma ley. En consecuencia, recogí notas sobre el tema para satisfacción propia y durante mucho tiempo, sin intención alguna de publicarlas, que por medio de la obra se aclararía el origen del hombre y su historia. Habría sido inútil y perjudicial para el éxito del libro haber alardeado de mi convicción con respecto a este origen sin facilitar ninguna prueba. Pero cuando descubrí que muchos naturalistas habían aceptado plenamente la doctrina de la evolución de las especies, me pareció aconsejable dar forma a las notas que poseía y publicar un tratado sobre el origen del hombre específicamente. Aun cuando en el origen de las especies no se examina la derivación de especie alguna en particular, pensé que, con el objeto de que ninguna persona honrada me acusara de ocultar mis puntos de vista, convenía añadir en el año 1837 o 1838. Tan pronto como llegué a la conclusión de que las especies